Enseguida vamos con el análisis, pero antes un breve repaso de lo que está ocurriendo entre Irán e Israel. Recordemos que en la última hora Donald Trump se ha reunido con el Consejo de Seguridad. No sabemos si vamos a tener algún tipo de declaración, si volveríamos a tener noticias del presidente de Estados Unidos o de sus funcionarios, porque hoy pues sabemos que se está produciendo esa reunión con los funcionarios de Seguridad Nacional en la sala de situaciones para hablar del conflicto Israel e Irán, y se va a producir una sesión informativa del Departamento de Estado, pero no necesariamente tiene que estar directamente relacionada con lo que se desgrane de esta reunión de Seguridad Nacional. Así que no sabemos si después, al término de esa reunión, habrá algún tipo de noticia, algún tipo de declaración oficial, pero mientras tanto nos quedamos pendientes. Y el mercado parece que también está pendiente hoy con caídas en Wall Street que diríamos que se están agravando un poquito por momentos. Aún así se están manteniendo algo moderadas entre el medio punto porcentual aproximadamente. En el caso del Dow Jones también estamos viendo cómo aumenta un poquito la pérdida en el S&P 500, y en el Nasdaq 100 pues ahora diríamos que está rozando el punto porcentual. Es el índice más perjudicado a esta hora. Vamos a analizar el entorno de mercado que tenemos con Javier Echeverry, inversor profesional y analista de mercados. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Bueno, podríamos decir que estamos con la mirada puesta, por un lado, en la clave geopolítica, en lo que está ocurriendo en Oriente Medio, y por otro lado, la mirada monetaria, ¿no? Con la cita clave que vamos a tener este miércoles de la Reserva Federal. Así que, mientras tanto, Wall Street está navegando entre esas dos aguas. ¿Cómo aprecias que están los ánimos inversores o el sentimiento de inversor en un día como hoy? Pues está todo el mundo muy preocupado por el petróleo, por el estrecho de Hormuz, por ese recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio, y la verdad es que está complicado. Yo muchas veces digo que al final el storytelling, la historia que nos cuentan de lo que pasa, sirve para justificar los movimientos de mercado. En este caso no es así, porque vamos justamente al revés, es decir, la situación todavía ni siquiera podríamos decir que no ha reventado al punto que debería hacerlo, y estamos en un momento justamente de inflexión. Es verdad que la parte geopolítica es absolutamente crucial, pero también cómo se cuenta esa parte geopolítica es muy importante. Hoy justamente escribía un post en LinkedIn hablando de una serie de quizá indicios que es muy probable que la mayoría de los inversores Uh-huh. retail no se hayan dado cuenta, y es que resulta que entre el crudo Brent y West Texas siempre hay un pequeño decalaje, no solamente de precios, sino de crecimiento y de recorte. Ese Uh-huh. decalaje que llamamos spread se está recortando en determinados puntos concretos. Es decir, igual que cuando hablábamos de la inversión de la curva de tipos de interés tenía un peso importante, y tenemos que darnos cuenta de ese tipo de detalles porque nos marcan cosas, cuando la Uh-huh. inversión de los spread entre el West Texas y el Brent sucede, también nos dice cosas. Si tenemos a los oyentes que nos estén viendo por YouTube, podrán ver el Uh-huh. gráfico que tengo en pantalla ahora mismo, marcando Sí. tres momentos en concreto, y donde Uh-huh. podríamos hacer ese paralelismo con la inversión de la curva de tipos de interés, Uh-huh. alternando con la idea justamente de ese swap, esa diferencia entre el Brent y el West Texas, donde siempre, o la mayor parte del tiempo, para ser exactos, el Brent tiene un desarrollo más elástico, se mueve de un modo, digamos, más profuso, y lo que consigue con eso es tener siempre un poquito de mejor comportamiento que el West Texas. Hay tres momentos muy cercanos en los que no sucede así. El primero sucedió a primeros de este año, y además a primeros de este año vimos que justamente sucedía llegando a una zona de resistencia. De ahí, nada más y nada menos que sucediendo esto, cayó el petróleo un 26% para luego seguir cayendo hasta el 27,91, prácticamente un 28%. Hemos Uh-huh. visto la misma situación donde el West Texas cambia el spread y se invierte ese spread para ser más dinámico que el Brent, justamente el 9 de junio del 25, es decir, hace muy poquito. Y ahora nos encontramos con una situación muy similar, justamente también en la zona de resistencia. Y aquí es donde tenemos que estar ojo a visor, porque Uh-huh. nos van a pasar dos cosas. O rompe definitivamente esa zona de resistencia y nos pega
un subidón altísimo hasta zonas previas, pues aproximadamente de esos, te lo voy a decir, vamos a quitar este gráfico, hasta los, tengo que pasar al West Texas, hasta aproximadamente los $93 por barril, estaríamos hablando del West Texas. Podría pasar, y podría pasar justamente por el miedo de la gente a ver que de repente ha roto una resistencia, pero esto se viene fraguando desde antes. Sin embargo, si la resistencia lo soporta, es decir, si el recrudecimiento, si el miedo que hay a que el estrecho de Hormuz cierre ese 20% del crudo mundial o lo estrangule y haya menos movimiento, como la demanda también se está, la demanda también se está ajustando un poco, pues es bastante probable que se compense una con la otra, y eso haría que el precio del crudo volviera de nuevo a las zonas anteriores, justamente a ese principio de junio, donde veíamos al crudo West Texas a principio de junio, en torno a esos, pues junio, aquí, en torno a esos 63, 65 dólares por barril. Así es que, fuera del storytelling, fuera de la situación geopolítica en la que nos encontramos inmersos y que lo que genera a día de hoy sobre todo es incertidumbre y miedo, tenemos que estar muy atentos de estas señales técnicas que probablemente, como decía, solamente los analistas de commodities, que estamos muy metidos en el mundo del commodity, que estamos además viendo un poco todos esos KPIs de cada uno de los commodities, pues nos damos cuenta porque trasteamos muchos con ellos. Y entonces hay esos pequeños indicios que luego podemos utilizar como patrones de comportamiento. Así es que sobre la parte de crudo y de geopolítica, desde luego se van a escribir muchas cosas en muy poquito tiempo porque van a pasar cosas. Todavía no sabemos si se va a caer o va a subir, todavía no lo sabemos porque, como digo, la oferta y la demanda se pueden compensar perfectamente si hay simplemente un estrechamiento, pero es verdad que si hay un recrudecimiento y sobre todo si crece el pánico acompañado por un storytelling de se acabó esto, señores, y ahora sí que no podemos abastecer, las cadenas de suministro se van a caer y por tanto no va a haber suficiente oferta para cubrir la demanda, ahí sí que podemos tener un spike, un movimiento repentino, eso sí, porque realmente oferta y demanda no van a cambiar demasiado, pero sí que va a cambiar un poco la percepción que tenemos. Y esto puede llevar el crudo, como digo, a la zona de los 90-95. Y aquí tendríamos de repente ese susto. Ahora bien, la parte monetaria, pues en principio hay poco que decir. Lo cierto es que se esperan pocas sorpresas para mañana, porque lógicamente al final vemos que el comportamiento de los mercados financieros está siendo bastante complaciente, no vemos que se haya caído ni mucho menos significativamente tanto el S&P 500 como el Nasdaq como el Dow Jones, está cerquita de máximos, hoy vemos un pequeño recorte en Estados Unidos que podemos achacar pues básicamente un poco a esa toma de beneficios. Estamos ahora mismo con el S&P en un 0,70, el Nasdaq en un 0,87 y estamos pues nada más y nada menos que a un exiguo 2,49 de máximos históricos en el S&P 500. Esto es, desde luego, muchísima complacencia, mucho más liquidez de la que cabía esperar. Y, por supuesto, pues el relajo que hace que la Reserva Federal no diga, bueno, pues señores, a partir de ahora ya bajo tipos de interés para que se incremente la liquidez. La liquidez está ahí, el mercado se está moviendo, así es que tendría muy poco sentido que hubiera ningún tipo de movimiento por parte de la Fed. Y con eso nos tenemos que quedar, efectivamente, sin sorpresas a priori para mañana, pero muy pendientes de lo que diga Jerome Powell y de seguir reacción en los mercados. Javier Echeverry, inversor profesional, analista de mercados, muchísimas gracias. Un abrazo. Mil gracias a ti, como siempre. Un abrazo a todos.